Hola, hola, saludos a todos. En este video, que espero no sea tan largo, voy a tratar en lo posible, voy a hablar sobre 10 mitos que existen en el SEO, es decir, mentiras que se divulgan a diestra y siniestra en una gran cantidad de videos, no solo en YouTube, sino en las redes, en las páginas web, y que son completamente falsos. Mito número uno: más backlinks mejoran el posicionamiento. Eso es algo descabellado. Es decir, no quiere decir que sea 100% falso, pero sí la gran cantidad del total sí es falso, porque se vende de una manera como si tú vas a comprar 2, 3 reviews, 3 backlinks en diferentes páginas, te va de inmediato a posicionar, y eso es completamente falso. Es uno de los factores que afectan el posicionamiento, pero son miles. Yo diría que decenas de miles de factores. Es decir, ¿cuánto puede representar un backlink más allá del tráfico que te reporte? Que eso sí es beneficioso, pero un backlink que no te represente tráfico no vale de nada. No vale, o lo que te pueda aportar es mínimo. Yo diría que un 1 o un 0,1 o hasta menos por ciento, en porcentaje del total de criterios que Google mira. Son muchas cosas, son muchos detalles. Y los backlinks es uno más de ellos. No importa la gran cantidad de backlink que tú tengas, sino la calidad de los mismos. Y en eso es lo que nosotros debemos enfocarnos. Ahora bien, ¿cómo determino yo la calidad de los backlinks? Olvídense del PA y del DA, del Pay Authority, Domain Authority, porque eso no existe tampoco, y eso es otro mito que posteriormente voy a hablar, está en el ítem número 8. Pero en este particular nos vamos a enfocar en qué tan bien posicionada está esa página web que nos da ese backlink. Ahorita se sabe que poco importa incluso si el backlink es dofollow o no follow. A mí me importa estar referido y me importa obtener tráfico de esa página que me refiere. Eso de una u otra manera va a ser algo positivo. Me importa la calidad de la página y no la cantidad de páginas que me enlacen. Entonces eso hay que tenerlo muy claro para no enfocar nuestra estrategia SEO en la compra de backlink a diestra y siniestra. No, esto tiene 10, esto tiene 20. Porque eso sencillamente Google no tiene nada que ver con Google y Google ni siquiera lo toma en cuenta. Paso a lo siguiente, mito número 2. El SEO negativo existe. Ok, les cuento un poco. El SEO negativo no es que no exista, sino que la repercusión que tiene en la actualidad es casi tendiendo a cero. Es decir, la repercusión que puede, es decir, por mucho que quieran afectar una página, desde poniéndole backlinks dañinos, spam, virus, qué sé yo, con enlaces de páginas pornográficas, eso no afecta porque Google los tiene medidos, los tiene monitoreados, los tiene analizados, porque imagínense si fuese el caso, cualquier empresa pudiese atacar a otra. Imagínense la lucha entre Microsoft y Google, entre Facebook y no sé, y el mismo Google, entre WhatsApp y Telegram, es decir, las páginas web oficiales de las empresas. Entonces eso no es que no exista, sino que la repercusión que pueda tener tiende a cero. Es nada, no se preocupen por ello, porque eso yo diría que no existe. Existe, pero el peso que pueda aportar negativamente es casi cero. Paso al siguiente, mito número 3. Las penalizaciones de Google y los baneos de Google no es que no existan, pero no son lo que dicen. No pasa nada. Google no te va a penalizar, haz lo que te dé la gana. No te va a penalizar. ¿Quieres comprar backlink de virus? ¿Quieres comprar backlink? Explico. Google toma las páginas web, una página web que tenga 5 páginas internas como una página independiente. Lo máximo que puede hacer Google es desindexarte, primero la desindexación parcial. De manera que haya una página en particular que tenga algunos inconvenientes. Seguramente te lo van a notificar a través de la consola de Google o Analytics. Pero quitar un baneo, quitar una penalización, porque Google hace, porque puedes sencillamente revisar tu página de manera manual, cosa que nadie quiere, porque generalmente las revisiones son algorítmicas, es decir, un bot hace el crawling de toda tu página web, la rastrea millones por segundo y determina y la va colocando en ciertas posiciones, tentativa de hacer phishing, tentativa. Si tú no estás haciendo phishing, no estás haciendo email marketing, email spam agresivo, que tiende a las estafas,
hagas lo que hagas, tu página no va a ser penalizada. Y aún si es penalizada, en el peor de los casos, la peor penalización posible, que te desindexen completamente del sitio y que Google te ignore, eso se quita en una semana, máximo 15 días. Se le da la notificación a Google y usted responde, no, ya estoy eliminando. Por ejemplo, ocurre mucho cuando tienes una infección en el sitio. Una infección, al principio Google te marca como que esta página puede contener virus, le da como unas advertencias al visitante, esta página es fraudulenta, el mismo Firefox, el mismo Chrome, el mismo Opera dan unas especies de advertencias. Pero ese es el peor de los casos. Y en el peor escenario, basta con limpiar el sitio de como lo quieran limpiar, límpialo, que no quede ningún malware, ningún virus, ningún backdoor interno, y vuelven a reindexar y ya, 15 días, cuando mucho. No pasa nada. No es que, no, perdí todo mi trabajo, no, te vuelves a posicionar de inmediato, incluso hasta bastante rápido. Yo he tenido páginas en las cuales he hecho yo a modo de prueba, de test, poniéndole yo mismo un backdoor, un shell, algo para que Google la detecte como virus, páginas de prueba, con un contenido y posicionada de una manera interesante. Y luego veo que Google empieza a marcar la advertencia y luego en ese hago el proceso de quito lo que yo mismo coloqué y en 8 días tenía la página no solamente completamente limpia, sino que Google me había indexado, incluso me puso site links, los enlaces adicionales que te pone en un resultado de búsqueda. Y perfecto, limpia, campante y excelente. Otra voz son otros tipos de antivirus que sí son como más complejos de quitar esas advertencias. Por ejemplo, algunos antivirus que te guardan la página en una base de datos, pero eso no tiene nada que ver con Google. Así que no le tengan tanto miedo a las penalizaciones porque se quitan así de rápido. Porque Google sabe que eso le puede pasar a cualquiera. Imagínense que le pueda pasar a una página grande, que les ha pasado a páginas como, creo que la de Kodak le pasó, hicieron un ataque y obviamente, pero Google sabe que es una empresa oficial, que es una empresa grande, y a los días ya estaba listo, posicionada, rankeada y no pasó nada. Con Google se puede hablar. A veces demora 2 días, 3 días, 4 días, cuando mucho una semana, pero en general en 48 horas te están respondiendo a ese tipo de solicitudes. No, ya eliminé, por lo menos en la consola te van a dar la información de que tu página puede tener virus, que tienes que eliminar esa información y listo, se resuelve. Entonces no le tengan tanto pánico, no hago Black SEO porque Google me va a penalizar. No pasa nada. El peor de los casos, elimina lo que Google no le gusta de tu página y ya. Mito número 4. El contenido es el rey. No, definitivamente no. Si así fuera, ahí tengo páginas no mías, de amigos, que son muy buenos escritores, que saben llegar al público, y sus páginas están en el olvido. Es decir, tienen un contenido fenomenal, pero no están rankeadas, no están posicionadas, y una página excelente. Es como el punto de vista estético, una página espectacular, que se vea muy bien, que esté todo bien construido, con un contenido excelente, con unos textos excelentes. Si nadie los ve, si nadie los visita, si no tienen tráfico, no sirven de nada. Entonces, estamos en esa misma encrucijada. Se necesita ir a la par. El contenido no es que tiene que ser malo, pero hay que adecuarlo a Google, a las intenciones de búsqueda, a los LSI. Yo he hablado en más de una oportunidad en mi blog de Black SEO, que es un Black SEO entre comillas. Yo más adelante hablaré sobre eso. Pero no pasa nada. Necesitan sumar puntos con Google. No es solo contenido, no es solo backlink, no es solo la carga rápida de las páginas, que también hablaré de ese punto. Son miles de factores que suman y a la larga generas un bloque, ¿verdad? Que Google considera, oye, esta página está allí, se mantiene al margen en todas las categorías que yo analizo, porque eso lo analiza Google y no dice que analiza. Obviamente Google no quiere que nosotros sepamos cuáles son los criterios que toma el propio Google para rankear, porque si nosotros lo supiéramos se les cae el negocio con el SEM, es decir, con los ads de Google. Google tiene un negocio con ello, no dándonos a nosotros, los que trabajamos el SEO, toda la información. Entonces, los que están comenzando el SEO, que no tienen idea cómo ranqueo, tengo mi página, mandé a hacer mi página, me costó $600, $800, no sé, una página espectacular, pero no tengo tráfico, no tengo visita y por ello no genero ganancias porque no compran mis productos o servicios o no se suscriben a mis productos, deciden ante esa falta de tráfico pagarle a Google para que los ranquee y bueno, en algunos casos si hacen buenas estrategias, posiblemente el retorno de la inversión sea superior al costo que está invirtiendo y excelente. Pero eso es lo que Google quiere, eso es lo que a Google le conviene.
Entonces no se enfoquen solamente en el contenido. El contenido es importante, pero no tanto como el bloque global de todos los factores que hay que tener en cuenta. Mito número 5. Importa el nombre de dominio. El nombre de dominio es importante, pero muy poco, muy poquito. Yo he abierto páginas con extensiones de dominio .xyz, con extensiones de dominio como por lo menos blackseo.online, como extensiones de dominio. Siempre y cuando no vayan a agarrar nichos para adultos, que obviamente Google me imagino que los tendrá identificados, pero da igual la extensión de dominio, agarren un .io, agarren un .font, no importa. Realmente eso, la importancia es muy poco. Lo que sí yo hago previamente a la hora de contratar un dominio es mirar si ese dominio no ha sido utilizado para enviar spam, ¿verdad? Uno revisa, hay sitios donde los dominios quedan como para ver quiénes fueron los dueños anteriores y qué conductas realizaron con ese dominio, porque imagínense que un dominio ya ha sido utilizado previamente para hacer phishing, o sea, para hacer las páginas de scam, de estafa, falsas, páginas duplicadas de páginas reales, para buscar estafar y conseguir tarjetas de crédito. No me interesaría comprar un dominio de ese tipo, porque seguramente va a estar baneado en algunos sitios, no solo Google, sino con los mismos navegadores. Entonces, solamente de eso yo tengo mucho cuidado. Pero de resto, el nombre del dominio da igual. En base a mi experiencia, he comprado todo tipo de dominios y todos los he rankeado indiferentemente de la extensión y incluso del tamaño del texto del dominio, es decir, del nombre del dominio. Obviamente, si consigo uno corto es mejor por la facilidad y la practicidad de cara al usuario, al visitante, que lo va a memorizar. Es una ayuda mnemotécnica. Por allí, realmente el dominio no importa mucho, ¿verdad? Salvo esas excepciones que ya les comenté. Mito número 6. La carga rápida de las páginas es muy importante. No, pero casi nada. Incluso no es que no sea tan importante. Recordemos que la carga rápida de las páginas es un punto adicional, es igual como un H1, es algo que suma, pero no es todo. Yo cada vez veo en los grupos de Facebook, en algunas cuentas de Twitter, como una competencia, ¿no? Y hay personas que te cobran por, no, rankearte este plugin que es WP Rocket junto con este. Yo utilizo dos al mismo tiempo, WP Rocket y el Auto Optimist, y me gustan los complementos porque hay cosas que hacen lo mismo los dos, pero desactivo unas cosas de este y activo unas cosas de este para que se complementen y me sirve. No todas las voy a poner a 99% de velocidad, tanto en desktop como en móvil, pero si las pongo uno sensato, más 80, etc. Pero no pasa nada que estés en 50, que estés en 60, no pasa nada. Que tu página cargue un segundo, maravilloso. Si carga en 3, no pasa nada. Si carga en 5 segundos, está bien. Todo dentro de la sensatez. 8 segundos, bueno, hay páginas que abran Amazon y Amazon tarda una eternidad. Pero es Amazon, ¿verdad? Entonces, no se enfoquen en algo que no es el todo. Que sea una velocidad interesante, sensata, que cargue lo normal, que no vaya a quedarse un minuto en un archivo que no lo consigue o rastreándolo por alguna parte y que no termine de cargar. Ok, no hay que llegar a esos extremos, pero algo sensato. Hay que estar dentro de la sensatez en cada uno de los criterios que Google toma en cuenta. No se vayan a los extremos de, no, si no tengo esto no voy a rankear. Olvídense de eso, eso no tiene nada que ver. Yo tengo páginas que a veces me tardan 10 segundos en cargar y hasta con una velocidad de descarga rápida y no pasa nada. De repente es un plugin, de repente le pusiste un plugin de WhatsApp, le pusiste un plugin de traducción automática, ¿cómo es el WP Lang? No recuerdo. Pero no se maten la cabeza por cosas que no es que no sean importantes, sino que no son tan importantes. Mito número 7. Los títulos cortos son mejores. No. Antes sí, eso es importante aclararlo. Anteriormente a Google le interesaba dilo concreto, dilo corto y lo que es. Pero ahora no. ¿Por qué? Por la cantidad de información que hay. Obviamente si yo coloco un título corto, tengo mucha posibilidad de que ese título ya exista. Entonces va a haber una lucha de títulos y bueno, ya Google tomará los demás criterios, que son miles, para ver cuál pone arriba y cuál pone abajo con cierta keyword, ¿verdad? Con cierta palabra clave que se esté buscando en la SERP. Pero ahora a Google, y eso se puede notar en las mismas SERP, en los resultados de búsqueda. A Google le gustan títulos más largos, 80, 90, 100 caracteres, 110, háganlo largo, como si tuvieran el título de una tesis. Un poco largo, pero no redundante, que el título sea interesante de pie a cabeza, es decir, que comience y que termine bien, ¿verdad? No redundar y meter 1, 2, 3 keywords en la misma,
porque a Google no le interesa eso. Traten de los títulos utilizarlos con intención de búsqueda, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. No obligatorio, pero en donde se pueda colocar, colóquenlo. Es muy interesante. Yo estoy desarrollando, que está en modo alfa todavía, ni siquiera beta, una herramienta para optimizar títulos SEO, donde tú colocas tu título y te dice qué tan bueno es el título y tú dices, ah, no, lo cambio, lo dejo. Y te da también sugerencias de títulos que puedas utilizar. Títulos optimizados SEO con una extensión suficientemente larga o interesante para que rankee. Ok, entonces, no títulos cortos, eso de títulos de 30 caracteres, 40 caracteres, olvídenlo. No digo que en el SEO nada es obligatorio y nada es absoluto, pero sí en general traten de hacer títulos un poco más trabajados y un poco más largos que abarquen bastante y que traten de no se consiga alguien un duplicado de ese título, ¿verdad? Siempre ser único y tener algo diferenciador nos favorece de cara al SEO, al posicionamiento. Mito número 8. Este es interesante y seguramente, bueno, seguramente no, sí lo han visto, porque eso es el pan de cada día de los que estamos en grupos de SEO, el PA y el DA. Eso no existe para Google, eso no tiene nada que ver. El PA, que llaman Page Authority o autoridad de página, y el DA, que llaman Domain Authority, que no es otra cosa que un ranking que una empresa llamada Moz, que ahora es muy importante porque se le ocurrió llenar un vacío cuando Google se deshizo de su PR, se deshizo de cara a nosotros, a los webmasters, a los que trabajamos el SEO, porque seguramente ellos internamente tienen su PR, el Page Rank, ¿verdad? Que antes era un numerito que oscilaba entre 0 y 10, donde 10 era lo mejor y 0 es una página nueva. Y tú rankeabas y tú decías, bueno, mi página va escalando. Sabemos que la curva esa es una curva inversamente, o sea, es exponencial inversa, ¿verdad? De manera que sube, se incrementa. No es lo mismo llegar de 1 a 2 que de 2 a 3, ¿verdad? O sea, se multiplica de manera exponencial la dificultad a medida de que sube, como cuando tú estás subiendo niveles en un juego de rol cualquiera, ¿verdad? No es lo mismo pasar de nivel 1 a 2 que de 2 a 3 y cada vez un nivel adicional se incrementa la dificultad. Lo mismo ocurre con ese ranking que colocó Moz, y lo mismo ocurría con el ranking que tenía Google, que era el PR, que ahora está oculto, que no existe, que se fue descontinuado en el 2009 a 2010 aproximadamente. La empresa Moz, que seguramente la conocen, dijo, mucha gente necesita saber en qué lugar está, es el espíritu de competitividad, y se aprovechó de ese vacío que existía en ese momento para, vamos a desarrollar una herramienta y voy a tomar los criterios que yo quiero. Google toma los criterios que quiere. Me imagino que hace un rastreo, mide cuántas keywords tienes añadidas, medirá muchas cosas, la extensión del dominio, bueno, medirá muchos factores, pero no necesariamente esos factores que mide son los que mide Google. Moz no es Google. Google tiene sus propios criterios. Yo tengo páginas que tienen más de 60 de PA y DA y no están rankeados, o sea, yo las veo que están apenas arrancando. Seguramente lo que le hice, los criterios que yo le hice de SEO afectan a Moz y Moz la ve como interesante, pero no. Y aún así tengo páginas con muy poco PA y DA, 10, 15, 20, la misma blackseo.online tiene como 20, 25, 30, no sé, y está mejor posicionada que muchas otras. Entonces todo es relativo. Eso no es un indicador de nada. Que lo puedas usar a modo de orientación porque tiene unos criterios interesantes, excelente. Pero de allí a que eso sea de vital importancia, eso es falso. Otra cosa, como les comenté, no es lo mismo, por ejemplo, si ustedes quieren usar eso como criterio, no es lo mismo una página que tenga, por ejemplo, 60 de PA y DA que 3 que tengan 20, porque no funciona así, ¿verdad? Yo diría que necesitarías como 100 que tengan 20 para hacer una que tenga 60, para que tengas una idea. Eso es una curva exponencial, la dificultad se incrementa exponencialmente. Entonces no es cuestión de que yo sumo 3 PA y DA de 20 y dan 60 PA y DA. No funciona de esa manera. Así que eso ténganlo claro. Pero les comenté que eso no tiene nada que ver con Google. Podemos usarlo a manera de orientación, a manera bueno, estos son los criterios de Moz, pero no tiene nada que ver a los criterios de Google. Mito número 9. ¿La consola de Google es suficiente para indexar? No. La consola de Google, el uso es prácticamente muy reducido.
Google nos da dos herramientas. Una de ellas es la consola de Google, donde podemos añadir el sitemap. No es suficiente. O necesitamos más cosas y por eso que se utilizan indexadores. Hay indexadores muy buenos que sí funcionan. ¿Qué hacen la mayoría de los indexadores? Hacen los que se llaman backlink automáticos o pings, que no es otra cosa que consultas de un determinado dominio o una URL en ciertas páginas, en muchas páginas. Es como que yo consulte mi dominio o tu dominio en Godaddy, lo consulté en HostGator, lo consulté en Alexa, lo consulto, y eso me va a dar un resultado, ¿verdad? Qué sé yo, está comprado el dominio, alguien lo tiene, o lo busco en WooRank, etcétera. Me da consultas, ¿verdad? Temporalmente, mi dominio está allí. Si Google pasa en ese momento, hace scrolling, va a mirar mi dominio. Por eso yo voy a tener un backlink. Obviamente eso es temporal, porque lo veo en local. Y seguramente cuando alguien busque, eso ya desaparece. Seguramente van a aparecer, en muchas páginas aparecen las últimas búsquedas realizadas. Y seguramente esté mi dominio porque yo lo consulté. Pero después desaparece. Por eso se llaman backlink temporales o pings, ¿verdad? Esos pings es como una consulta, una petición, ida y regreso. Por eso es que se llama ping también. Pero lo normal es que sea un backlink temporal. Por eso mismo, porque no se queda. Eso sirve para indexar, sirve muchísimo porque Google se da cuenta de que ese dominio o esa URL está siendo buscada en otras páginas y dice, oye, préstale atención, y eso como que suma más puntos y dice, listo, indexémosla porque se está hablando de esa página. Así funcionan los indexadores. No todos son buenos, no todos están funcionales, pero la gran mayoría. Yo he compartido dos que son bastante buenos y yo los he utilizado sin inconveniente para indexar. Entonces, utilizo no solo la consola, vuelvo a añadir el sitemap en la consola, lo añado porque lo utilizo la herramienta que me dan. Pero además no me conformo con eso, sino que utilizo otras alternativas para indexar. Entonces, no se queden solamente con la consola de Google. Y por último, para finalizar, el mito número 10. Y es que las estadísticas de Google Analytics son reales. No, ni cerca. Nuevamente les comento que Google nos da dos herramientas. Bueno, tienen unas otras herramientas allí que son herramientas, por ejemplo Google Planner, algunas cosas. Pero en general son las dos más utilizadas, que es la consola de Google, de la que previamente les hablé, y Google Analytics, que nos da estadísticas que no sé de dónde las sacará. El punto es que esas estadísticas no necesariamente reflejan la realidad. Utilícenla porque es lo único, son los pocos recursos que Google nos pone a la mano a los que trabajamos con páginas web, los que trabajamos con SEO, con redes, para medir. Pero Google, si fuera por Google, nos quitara todo, ¿verdad? Pero nos da algo como para entretenernos y para que la profesión exista, digo yo. Pero hay otras herramientas mucho mejores. Por ejemplo, las estadísticas que te puede dar el propio servidor donde tengas tu página web, obviamente, son mucho más completas, más reales, más efectivas, más de todo. Te puedes medir el tamaño de la pantalla que se está visitando, la IP, desde dónde fue, si provino de tráfico de redes sociales, en fin, todo. Toda la data te la da. Por ejemplo, cPanel te trae como tres, trae métricas, Web Analyzer, Analytics, te trae varias cosas, varias métricas a nivel de servidor. ¿Quién más sino el propio servidor te puede dar toda la data de quien te está visitando? Recuerda que Google lo que puede saber es porque tú le pusiste un código allí a tu página en el hit para rastrear, un código de rastreo. Y Google dentro de eso medio revisa, pero no es 100% eficaz, así que esas estadísticas normalmente tienen un margen de error altísimo, 20-30% de margen de error. Realmente las visitas pueden ser o mucho más o mucho menos, igual que todas las datas que te muestre, pero es lo que nos ofrecen y bueno, no está mal utilizarlo. Yo uso esa y uso 2 o 3 más para tener métricas y tener mis comparativas. Eso, así funciona, así funciona Google. Y bueno, esas serían los 10 mitos que están como muy arraigados en los que están recién comenzando y no han hecho el trabajo como tal de posicionar páginas con ensayo, con error, y que no han visto ellos mismos cómo funcionan las cosas realmente. Entonces eso ocurre en esos casos. Les recomiendo que se olviden de esos mitos, de esas mentiras que difunden una y otra vez en las redes, y que si esto, y que me van a banear, y que todas esas cosas que ya les comenté, porque la mayoría de las cosas son realmente falsas y no funciona de esa manera. Google, el objetivo de Google es págale, genérale ingresos, págale SEM, hazle campaña, porque ese es uno de los principales ingresos que tiene Google. Todo Google, además de Android, con los anuncios, pero todo se basa en anuncios. Yo diría que el 80% de todos los ingresos de Google se basan en los anuncios.
segmentados, que obviamente tanto trabajan ellos en que nosotros les alimentemos con nuestros intereses, con nuestra búsqueda, con nuestros mapas, rutas y todo lo que nosotros hacemos, porque ellos venden la data, lo que llaman la Big Data. Eso es oro para ellos y gracias a ello pueden vender publicidad segmentada. Y bueno, así funciona. Espero les haya sido de interés este video y me despido hasta el próximo video. Chao, chao, saludos.